tenemos que definir el concepto de medio ambiente y si realmente hay un medio ambiente y un ambiente laboral. Cuando nosotros definimos qué es el ambiente, una definición precisa puede ser es todo aquello que nos rodea. Sin embargo, si nosotros estamos en el campo, lo que nos rodea son árboles, ríos, animales, etcétera. Mientras que si estamos dentro de una instalación, dentro de una industria, lo que nos rodea van a ser máquinas. O si estamos dentro de una oficina, nos estamos rodeados de equipos de oficina, mueblería de oficina. Entonces pareciera que son ese concepto de ambiente, a pesar de que es todo aquello que nos rodea, pareciera que es distinto. Y de facto, desde el punto de vista legal, lo es. Cuando nosotros vemos los aspectos legales, en casi todos los países tenemos una constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos, leyes, reglamentos, etcétera. Si es un país federado, tenemos todas estas leyes y decretos y reglamentos a nivel nacional, estatal o municipal. Y usualmente tenemos un ministerio o una secretaría que versa sobre ya sea el ambiente, para lo cual se apoya en leyes, decretos y regulaciones ambientales, o que versa sobre leyes, decretos y regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y son básicamente dos entidades separadas. Ahora, la gran pregunta es, ¿existe algún punto de coincidencia entre ambas disciplinas? Es decir, del punto legal formal, hay una diferencia clara entre lo que es medio ambiente y lo que es ambiente laboral. Tenemos ministerios o secretarías, tenemos leyes, etcétera, completamente asociadas a cada uno de estos sectores. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál sería el gran punto de intersección entre estos dos conjuntos? Eso es lo que vamos a intentar resolver aquí. Si nosotros hacemos un enfoque sistémico de una empresa es como una especie de caja negra donde observamos que hay entrada de materias primas, de energía, de agua y hay salida de productos. Pero además de productos también hay salida de desperdicio, entendiendo desperdicio desde el punto de vista ambiental, la generación de desechos, de efluentes, generación de ruido o de emisiones atmosféricas. Si nosotros abrimos esa caja negra, esa empresa a tu vez está constituida por una serie de procesos que tienen relación unos con otros e internamente hay generación de ruido, de calor, polvo, vapores, humos metálicos, etc. O sea, hay una serie de elementos presentes a los cuales están expuestos los trabajadores dentro de esa empresa. Pero también esa empresa interactúa con el exterior, ya sea a través de la generación de desechos, la emisión de ruido o la recepción de ruido, fíjense que la flecha es bidireccional, la emisión de emisiones, perdón, la generación de emisiones, que también es bidireccional, la generación de efluentes. Entonces, la empresa no es un sistema cerrado, es un sistema abierto que interactúa con el medio externo. Ahora bien, hay un concepto que es muy importante que tenemos que definir, que es lo que es calidad ambiental. Representa por definición las características cualitativas y o cuantitativas inherentes al ambiente. Es decir, que cuando hablamos de un ambiente o de un ecosistema, recuerden que está constituido por organismos vivos y aspectos no vivos, inertes. Y cuando se habla de calidad ambiental, estamos hablando que se debe cumplir con ciertas características que hacen que ese ambiente o ese ecosistema tenga una poca intervención. También podemos hablar de contaminación como una manera en la cual la contaminación implica el deterioro de la calidad ambiental de ese ecosistema, o el concepto que tenemos aquí es la presencia de sustancias nocivas para los seres vivos, que irrumpen en la composición de los elementos naturales como el agua, el suelo y el aire, y tenemos diferentes tipos de contaminación, atmosférica, hídrica, del suelo, sonora, visual, entre otras. Muy bien. Vamos a hablar entonces un poco de los contaminantes atmosféricos
y nos concentramos en la atmósfera porque digamos que es uno de los elementos fundamentales y que es común en ambos ambientes. Es decir, si nosotros estamos dentro de un ambiente interno, y si no está controlado la calidad del aire que está penetrando, la calidad del aire que estamos respirando es de la misma calidad que el que está en el exterior. Es decir, si estamos en una ciudad que está contaminada internamente dentro de una empresa, si no tenemos ningún tipo de control de la calidad de esa atmósfera o de ese aire que está entrando a la empresa, vamos a respirar los mismos tipos de contaminantes que están presentes en el ambiente exterior. ¿Esos contaminantes cuáles son? Bueno, tenemos contaminantes que tienen efectos sobre la salud, como es el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado, que vamos a hablar posteriormente en detalle de qué es lo que es el material particulado. Igualmente tenemos ozono. Tenemos ya sea gases de efecto invernadero o sustancias agotadoras de la capa de ozono, como son los clorofluorocarbonos, el metano, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Y también tenemos algunas sustancias tóxicas que son bien perjudiciales para la salud, como son las dioxinas, los furanos, arsénico, metales, que usualmente son productos de la combustión de materiales tipo plásticos, etc. Cuando hablamos de material particulado, fíjense que ustedes van a observar que tienen esta nomenclatura PM10, PM5, PM2,5, PM0,1 y se refiere básicamente al tamaño de partícula. Es decir, tenemos un material particulado con distintos tamaños de partículas, como les mencioné anteriormente. Esto lo vamos a ver con detalle. Lo importante aquí es que ese material particulado, ya sea lo que se conoce como respirable o ultrafino, tienen unas respuestas a corto plazo o un efecto, perdón, efecto a largo plazo o a corto plazo sobre la salud de los individuos. Sobre todo lo que afectación es sobre el sistema respiratorio. Aquí tenemos los hidrocarburos poliaromáticos, que son sumamente peligrosos, pueden conducir a cáncer en el ser humano. Tenemos los efectos del ozono, como son efectos alveolares, efectos de los dióxidos de azufre que originan bronquitis crónica, el trióxido de nitrógeno puede originar posible decremento del desarrollo pulmonar, y el monóxido de carbono, que realmente tiene un efecto tóxico que puede ser inclusive hasta mortal. Entonces, fíjense ustedes todos los efectos sobre la salud que tienen estos materiales contaminantes de la atmósfera. Aquí tenemos en esta otra tabla también los efectos sobre el sistema cardiovascular de lo que es el material particulado, lo que es el monóxido de carbono, que interfiere en el transporte de oxígeno, pero puede provocar asfixia, y igualmente el monóxido de carbono puede puede provocar la muerte en altas concentraciones, pero en concentraciones menores puede provocar toda esta serie de efectos sobre la salud. Entonces vamos a hablar un poco, ya hablamos un poco de lo que es los aspectos del medio ambiente. Vamos a definir algunos conceptos que son relevantes, sobre todo lo que tiene que ver con el medio ambiente laboral, que son muy importantes, como son los accidentes y enfermedades ocupacionales. Un accidente de trabajo se define como todo suceso que produzca en el trabajador una lesión corporal permanente o temporal inmediata o posterior a la muerte, resultante que puede ser determinado sobrevenir en el curso del trabajo por el hecho o ocasión del trabajo. Es decir, estamos hablando de un efecto sobre la salud del trabajador que puede ser permanente o temporal, pero es un efecto puntual, sí, es algo que ocurre inmediatamente. A diferencia de una enfermedad, las enfermedades son de tipo crónico, es decir, las enfermedades es que el individuo ha estado expuesto a un peligro o un factor de riesgo durante mucho tiempo, y se puede entonces contraer una enfermedad debida de tipo ocupacional. Ahora, aquí lo importante es que entendamos lo siguiente. Si nosotros tenemos un ambiente interno
cuya atmósfera, cuyo aire que están respirando los trabajadores está contaminado, porque la atmósfera está contaminada, nosotros no podemos discernir si el trabajador adquiere una enfermedad ocupacional por inhalación de productos del propio trabajo o que proviene esa enfermedad por respiración de partículas o químicos presentes en la atmósfera. Fíjense ustedes que por eso que es importante. Otros conceptos que son importantes es el de peligro y factores de riesgo. Se define el peligro como una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión y o enfermedad. Y los factores de riesgo, cualquier rasgo característico de exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Los factores de riesgo usualmente se refieren más que todo a enfermedades ocupacionales, usualmente, y el peligro se refiere más que todo a accidentes, en general. Eso no significa que un peligro no pueda originar una enfermedad y viceversa. Por ejemplo, si usted trabaja en un laboratorio químico y trabaja con ácido clorhídrico, usted puede, si no trabaja con el equipo de protección adecuado o con la técnica adecuada, puede sufrir un accidente porque le cayó ácido clorhídrico en los ojos, se le quemó la córnea. Pero también puede ocurrir que la inhalación de esos vapores de cloruro de hidrógeno durante años conduzcan a una enfermedad de tipo ocupacional. ¿Estamos claros? Entonces, no hay como una definición precisa, sino que hay siempre no es blanco o negro, sino que siempre hay tonalidades grises en intermedio. Entonces, resumiendo, las causas, que es un hecho o condición, conducen a un efecto que es un posible resultado. Entonces, ya sea esas causas, como son los factores de riesgo, los peligros, las condiciones peligrosas, las conductas peligrosas, pueden conducir a un efecto que es el riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, como un accidente o una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, un ejemplo de riesgo. Bueno, el riesgo, tenemos en este caso una situación insegura, una escalera que no tienen baranda. Tenemos un acto inseguro, si el individuo va corriendo por esas escaleras. Entonces tenemos los dos aspectos que coinciden, escalera sin baranda y bajar corriendo, y se origina entonces el riesgo de una posible caída y efectivamente el individuo sufre una caída, sufre un accidente. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al trabajo en oficinas? Bueno, hay diversos. Dentro de ellos se encuentran los factores de riesgo físico, como el disconfort térmico, el ruido, la iluminación, polvos. Fíjense que hacemos referencia en especial a polvo porque cuando estamos buscando esas coincidencias entre lo que es el medio ambiente y lo que es el ambiente natural, la manera en la cual puede penetrar polvo a una oficina es a través del aire. Entonces, un ambiente contaminado puede tener polvo o material particulado, como lo vimos anteriormente. Igualmente puede haber riesgos de tipo químico, como gases y vapores. Estos también pueden provenir de una contaminación del medio ambiente, de la atmósfera, o de tipo biológico. ¿Ok? Es decir, puede tener contaminación de tipo biológico en la atmósfera. También se habla de riesgo ergonómico y riesgos psicosociales. Pero nosotros vamos a hacer énfasis en lo que es polvo, gases y vapores y riesgo de tipo biológico, factores de riesgo de tipo biológico. Entonces ahora sí vamos a hablar de material particulado, polvo total y respirable. Fíjense, ya mencionamos que existe una aparente diferencia entre lo que es el medio ambiente y el ambiente laboral. Y esa diferencia a veces también se traduce en el lenguaje. Los que trabajan en medio ambiente se refieren a las partículas como material particulado. Los que trabajan en salud laboral se refieren usualmente a polvo total y respirable. Básicamente los mismos, son partículas. Pero vamos a ver qué diferencia hay entre todas estas partículas, ya sea que la llamemos material particulado, ya sea que la llamemos polvo total o respirable.
Las partículas presentan una distribución de tamaño, ¿ok? Puede ser parecida a una gaussiana. Ahora bien, desde el punto de vista ocupacional, se utiliza para la determinación de polvo total un filtro que tiene 5 micras de diámetro. ¿Qué ocurre? Que lo que retenga ese filtro va a ser la definición de polvo total. Es decir, polvo total, desde el punto de vista ocupacional, de salud laboral, es todo aquello que es retenido, todo aquel material que es retenido en un filtro de 5 micras. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ese equipo con el cual hacemos la medición de polvo total, podemos hacer una adaptación. Se le coloca unos equipos que se llaman ciclones. Esos equipos permiten la separación de una fracción de todo ese grupo de partículas. Separamos las partículas mayores de 10 micras y entonces ese no va a quedar retenido en el filtro la fracción mayor de 5, porque este es el tamaño del filtro, hasta 10 micras. Esta es la fracción que se conoce como polvo respirable. ¿Por qué es importante medir la fracción de polvo respirable desde el punto de vista ocupacional? Porque, bueno, aquí vemos, antes de mencionar esto, aquí vemos como una comparación. Este es el diámetro del cabello humano. Aquí tenemos las partículas respirables, lo que se conoce como PM10. Aquí están unas más finas que se conoce como PM2.5, para que tengan una idea del tamaño de partícula de que estamos hablando. ¿Por qué es importante medir las partículas respirables? Bueno, fíjense, nosotros tenemos en nuestro tracto respiratorio superior, tenemos moco, tenemos pelo, y este es un sistema de retención de partículas de polvo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Si esas partículas de polvo son menores, son de un diámetro muy pequeño, esas partículas van a penetrar en el tracto respiratorio inferior. No van a ser retenidas en esta barrera inicial constituida por el moco y los pelos. Fíjense ustedes, aquí se muestra básicamente cuál es el punto de entrada de las partículas dependiendo de su diámetro. Fíjense que las partículas muy finas logran alcanzar los alvéolos o los bronquiolos, los bronquios, mientras que las partículas más grandes, estamos hablando desde el punto de vista de 5 a 10 micras, se quedan retenidas en la nasofaringe o cuando mucho en la tráquea. Entonces, por eso es importante determinar de qué fracción estamos hablando. Ahora bien, fíjense que esta tabla es bien interesante porque esta tabla muestra diferentes tipos de partículas y su diámetro en micra. Fíjense que desde el punto de vista laboral, se acuerda que hablamos que si esto es básicamente 5, 2,5 estaría un poquito más acá. La definición de polvo total es todo aquello que es mayor de 5 micras. Y la de polvo respirable era la fracción entre 5 y 10, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, por debajo de 5 micras, si hablamos que esto es más o menos 5, toda la cantidad de partículas que están presentes en el ambiente y que no la detectamos usando la metodología para determinación de polvo total o polvo respirable que se utiliza en el ambiente laboral. ¿Lo ven? Y fíjense ustedes que cuáles son las concentraciones de partículas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, máximas permitidas. Estamos hablando desde el punto de vista ambiental. Estamos hablando de partículas más finas todavía que 5, sino 2,5. Estamos hablando de 10 microgramos por metro cúbico para partículas finas, para partículas gruesas de 20 microgramos por metro cúbico. Estamos hablando de, aquí hablamos ya de gases, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono, son concentraciones muy pequeñas que son las permitidas. Acuérdense, cuando hablamos de calidad ambiental, entonces, si nosotros, para poder hablar de calidad, nosotros tenemos que establecer un patrón de comparación. Eso significa que en la medida que tengamos, nosotros hagamos una determinación de ya sea partículas o gases presentes en la atmósfera, si esas concentraciones superan
estas concentraciones permitidas por la OMS, estamos hablando de que existe una baja calidad desde el punto de vista ambiental. Aquí vemos material particulado en la atmósfera urbana. Tenemos la fracción gruesa de PM de 10. Fíjense ustedes que tenemos partículas sumamente finas, como son moléculas, virus, bacterias, partículas ultrafinas como de 0,1 o de 2,5. También tenemos contaminantes biológicos, como les mencioné, que están en este orden. Puede haber contaminantes biológicos como el arenio, el cácaro, el polvo, que estén por debajo de 1. Fíjense que todo esto lo dejamos de determinar utilizando las técnicas de ambiente laboral, pero están presentes en la atmósfera. Ahora bien, la oficina es un sistema abierto donde entra aire crudo. Tenemos una unidad de manejo de aire donde podemos hacer control de temperatura, humedad o polvo, y de allí surge aire tratado. Pero fíjense que es importante porque aquí estamos hablando de el ambiente interno que tiene la capacidad, donde tenemos la capacidad de manejar el aire crudo. Si nosotros estamos hablando de un galpón, una nave industrial, donde solamente hay ventiladores y extractores, nosotros no podemos controlar la calidad del ambiente interno. La calidad del aire, de este aire crudo, dependerá de la calidad atmosférica, del aire atmosférico. ¿Ok? Entonces, si estamos en un ambiente contaminado, ese ambiente, ese aire crudo penetrará en los sistemas, en las naves industriales, en los galpones industriales, y los trabajadores estarán expuestos a ese tipo de aire. Ahora bien, en ambiente interno, tipo administrativo, tipo oficina, o en algunos casos, en muy pocos casos, podemos tener ambientes industriales donde se puede hacer un manejo del aire, ¿ok? No son una mayoría, pero sí existen. O sea, sí existen naves industriales donde se puede controlar la calidad del aire interno, ¿ok? Entonces, básicamente, el aire dentro de ese ambiente interno va a ser de una calidad diferente y dependerá de la capacidad que tenga esta unidad de manejo de aire para hacer control de temperatura, humedad, polvo o otras cosas. Aquí vemos básicamente un esquema donde cuando se habla de calidad del ambiente interno, o la calidad ambiental del interior del sistema, se debe básicamente que tenemos entrada de aire crudo, tenemos el sistema de manejo de aire, que depende del diseño, el tipo de equipo, el mantenimiento que se le haga, tenemos un sistema de filtración, un sistema de salida, y va a conducir va a producir aire tratado. Y este aire tratado es el que entonces va a determinar la calidad de este ambiente interior. ¿Okay? Puede haber otros elementos que bypassean, por decirlo de una manera, este sistema, porque el sistema no tiene capacidad, por ejemplo, los gases de combustión, en algunos casos, la gran mayoría de los sistemas no tienen la capacidad de ser tratados y entonces penetran directamente. Aquí vemos el esquema de un sistema típico de aire acondicionado, de tratamiento de acondicionamiento de aire. Tenemos la entrada del aire del exterior. Tenemos una serie de dampers o compuertas donde nosotros podemos regular el flujo. Entra este aire pasa a través de filtros, ventiladores, deshumidificadores en algunos casos, enfriamiento o calefacción, dependiendo de la situación, y penetra entonces al sistema interno a través de unos difusores de aire. Este aire se mezcla con vapores, con olores, puede incrementar la temperatura porque nosotros, recuerde que nosotros somos unas máquinas térmicas, nosotros generamos, mantenemos una temperatura de 37 grados,
Entonces este aire va a mezclarse y vamos a tener al final una mezcla de todos estos elementos. Este aire retorna, una parte se pierde a la atmósfera y otra parte se recicla. ¿Ok? Este es un esquema típico de un sistema de aire acondicionado. Aquí vemos lo que es el sistema de retorno, usualmente son rejillas de este tipo, y aquí vemos lo que es el sistema, los difusores de aire, ¿ok? El suministro de aire fresco tratado, ¿ok? Entonces entra por este tipo de sistema y sale a través de este tipo de sistema. Aquí vemos un esquema también más parecido a la realidad. Ahí está el aire de entrada, hay una serie de, se filtra, se precalienta o se enfría, etcétera, etcétera. Va al suministro de aire y una parte entonces se retorna para mezclarse con el sistema. Aquí vemos básicamente cómo se instalan algunos filtros. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros podemos modificar las características del ambiente interno utilizando dispositivos como un filtro, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos los filtros MER, que se conoce como el valor reportado de eficiencia mínima. Estos filtros, básicamente, dependiendo del número que tengan, tienen cierta capacidad de filtración de partículas. Fíjense que es interesante que, por ejemplo, los de menor número pueden filtrar, por ejemplo, polvo, polen, partículas en particular. En la medida que vamos incrementando el número del filtro, vamos reteniendo, podemos retener, inclusive en el caso del MER13, puede retener virus o bacterias. Entonces, esto es interesante. Obviamente, la gran mayoría de los sistemas presentes en la oficina no tienen esa capacidad y, por supuesto, yo no puedo un sistema convencional instalarle un filtro de alta capacidad de retención porque no está diseñado para eso. Yo tengo que hacer las modificaciones de ingeniería apropiadas porque la pérdida de carga sería entonces muy grande. Aquí vemos el tamaño de partículas en micras de, por ejemplo, algunos virus, polvo respirable, humo de tabaco. Fíjense ustedes que fíjense que estamos aquí hablando en ambientes laborales de 10 micras, de 5 micras, y aquí estamos en valores muy pequeños de tamaño de partículas que podrían ser retenidos por este tipo de filtro. Los filtros MER del 1 a 4 es como un filtro estándar y no son eficientes para capturar partículas menores de 10 micras. Mientras que los filtros MER de 5 a 8 capturan partículas grandes, de 3 a 10. Entre estos filtros hay de tipo panel y de superficie extendida como pliegues. Aquí tenemos también una guía donde tenemos los distintos tipos de filtros, la capacidad de retención y tenemos ya filtros que son altamente sofisticados con una altísima eficiencia, básicamente para ambientes que se requiere una altísima limpieza como son salas de cirugía, materiales nucleares, etcétera. Hay ciertas aplicaciones que requieren filtros de tipo EPA o de tipo ULPA. Obviamente el sistema tiene que estar diseñado para, insisto, usted no puede hacer una adaptación de un filtro a un sistema convencional. Tiene que estar diseñado desde el punto de vista de ingeniería conceptual. Otro de los factores que podemos modificar es el aspecto biológico. Nosotros podemos colocar lámparas ultravioleta que nos permiten entonces eliminar los microorganismos presentes en el aire tratado. O sea, podemos hacer retención de partículas. Entonces ya con estos filtros y con estas lámparas podemos hablar que puede haber retención de partículas muy finas, puede haber la destrucción de microorganismos presentes en ese aire crudo, puede, por supuesto, ser enfriado, calentado el aire y puede ser deshumificado también el aire. Entonces ya incrementa la capacidad de manejo
sobre esa calidad del ambiente interno. ¿Cuáles son, entonces, yendo al punto, cuando hablamos de calidad del ambiente interno, los indicadores de calidad? Un indicador de calidad es el dióxido de carbono. A pesar de que el dióxido de carbono no es tóxico, para que el dióxido de carbono sea tóxico, tiene que ser que él desplace completamente el aire presente en una habitación, lo cual se requiere una concentración de dióxido de carbono muy alta, pero es un indicador de ventilación eficiente. ¿Por qué? Porque niveles altos de dióxido de carbono indica que hay muchas personas respirando. Acuérdense que nosotros somos unas máquinas térmicas que consumimos materiales orgánicos, utilizamos el oxígeno del aire, lo oxidamos, esos materiales orgánicos, y producimos energía y dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono es un indicador de respiración humana o de animales. Entonces, un alto contenido de dióxido de carbono indica que hay una ventilación deficiente en ese ambiente interno. Otro indicador de que se utiliza en el ambiente interno es lo que llaman compuestos orgánicos volátiles, ya sea porque tenemos compuestos en pinturas, en aromatizantes, etcétera, etcétera, que pueden estar presentes en ese ambiente interno. Otro indicador que es sumamente importante es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un producto de la transformación de materiales, de la oxidación de materiales, de la combustión, esa oxidación por combustión. Entonces, donde haya calderas, donde haya equipos de calentamiento, puede producirse hornillas, etcétera. Puede producirse monóxido de carbono, que es un compuesto sí realmente es muy peligroso. Por supuesto, indicadores de confort térmico, humedad, temperatura, velocidad del aire, son importantes medirlos porque son determinantes de la calidad de ese ambiente. Y para hacer la evaluación de la calidad del ambiente interno, podemos hacer evaluación de ruido, en el caso de que sea necesario. No es lo más usual en ambientes internos, pero puede ocurrir, ya sea ruido que se genere por algún tipo de maquinaria presente. Los mismos sistemas de manejo de aire pueden generar ruidos, vibraciones. Se debe hacer evaluación de polvo total y respirable. Puede haber ambientes donde, por ejemplo, bibliotecas, librerías que puedan, depósitos, que puedan, archivos que puedan acumular polvo, por ejemplo. La evaluación de compuestos orgánicos volátiles, como ya lo mencionamos, las mediciones de gases, ya sea gases de combustión como el monóxido o el dióxido de carbono. Por supuesto, temperatura y humedad como un factor de calidad. Los aspectos biológicos, es decir, podemos tener contaminación, sobre todo los equipos de manejo de aire son ambientes propicios para el crecimiento de hongos, levaduras y bacterias. Y otro que es importante es la presencia de ácaros en alfombra. Es muy relevante. Aquí tenemos en esta tabla, de acuerdo a ciertos patrones como pues son los estándares ASHRAE, donde establecen, por ejemplo, en el caso de la ventilación, si tenemos una concentración mayor de 700 ppm de dióxido de carbono, consideramos que es un ambiente que tiene una ventilación deficiente. Aquí tenemos las concentraciones de monóxido de carbono. Ya a partir de 35 ppm pueden ser realmente mortales, y las distintas agencias que establecen pueden variar en algunos casos unas pequeñas diferencias entre los estándares de la diferencia de agencia. Muchas gracias. ¿Qué pasó, Paleta?